Bueno, buenos días a todos los invitados, los alumnos, los participantes externos, las colegas que se han conectado. Hoy es un día digamos, de bastante actividad y todas nos hemos hecho el momento para escuchar a Graciela, aunque sea unos minutos. Luego esto va a quedar grabado para los estudiantes y esperemos que dentro de 2 meses podamos tener subidas a un portal las intervenciones de nuestros invitados en los distintos encuentros con la profesora María Sagrario del Río Zamudio y la profesora Federica Rocco. Bueno, hoy Graciela Fantini nos va a hablar del currículo L orientado a la acción. Píldoras de español para aprendientes italianos. Primero voy a presentar a nuestra invitada. Tengo su biografía en italiano. Va a ser un poco plurilingüe esta presentación porque ella también ha escrito en inglés, así que va a ser bastante plurilingüe. Y luego voy a hablar un poco del CIAM, del Centro Internacional Antonio Machado, que ella dirige en Soria, España. Bueno, Graziella Fantini è laureata in lingue e letterature straniere presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e dottoressa in studi iberoamericani presso la stessa università. Ha esercitato come professoressa di lingua spagnola presso l'Università di Trieste, professoressa di traduzione inglese presso l'Università di Venezia e professoressa in lingua e cultura spagnola presso vari istituti italiani. È stata professoressa di lingua italiana presso la Facoltà di Traduzione e Interpretariato di Soria, Università di Valladolid. Ha tradotto verso l'italiano libri di Jorge Santayana, Ramón Sender, José Jiménez Lozano, José Ángel González Sáenz. Ha pubblicato vari articoli su George Santayana e Shattered Pictures of Places and Cities in Santayana's Autobiography, Università di Valencia, 2010. Un saggio su quest'autore. Attualmente è direttrice accademica del CIAM, Centro Internacional Antonio Machado, esaminatrice DELE e coordinatrice dei programmi di Study Abroad. Sta conducendo ricerche sull'uso del gioco e l'introduzione di nuove tecnologie nell'aula e su come imparare lo spagnolo attraverso progetti task-oriented, orientados a la acción. Sobre esto nos va a hablar hoy en su presentación, en su clase. Si pensamos en la distinción clásica chomskiana entre la competencia y la actuación, la idea es orientarnos a la actuación, a la acción, ¿no? A qué hacer con el idioma, independientemente de las competencias, ¿no? que tengamos, de competencias gramaticales, culturales, léxicas, etc. Es decir, la actuación, el español comunicativo, el español orientado a la acción. Y en este caso pensando en la pareja lingüística italiano-español. Es decir, ella es, en este sentido, digamos, un ejemplo perfecto, ¿no? de contrastividad. Nos puede dar muchos ejemplos de su experiencia docente, independientemente de su experiencia de investigación. Y entonces, bueno, el Centro Internacional Antonio Machado es una institución cultural académica cuyo objetivo es la enseñanza de la lengua y la cultura españolas desde la perspectiva humanística y con claves afectivas y dimensión social. Esto también es importante y conecta con la primera de las conferencias de este ciclo, la importancia de la afectividad, ¿no? La dimensión afectiva en la enseñanza de lenguas extranjeras, que José Manuel Foncubierta nos había hablado un poco de toda la línea de investigación ligada a la afectividad y la enseñanza de lenguas extranjeras. Claro, en relación al nombre, Antonio Machado, Soria, no vamos a entrar aquí en detalles, pero Soria es una ciudad sumamente literaria, donde han pasado tanto Gerardo Diego, el poeta Gerardo Diego, como Antonio Machado, como Bécquer también, ¿no? Anteriormente, es decir, hay algunas de sus leyendas que están inspiradas en Soria. Su esposa, ¿no? Su mujer era de Soria. Bueno, Gerardo Diego enseñó en Soria, Antonio Machado le ha dedicado numerosos versos. O sea que es una ciudad sumamente literaria y en este sentido este centro internacional tiene esta particularidad de
de esta transversalidad entre la lengua y la literatura, ¿eh? Es decir, esto es también sumamente interesante. Así que bueno, quiero darle la bienvenida afectuosa, calurosa a Graziella Fantini, que se encuentra en casa porque ella nació en Udine. Así que, bueno, te dejo la palabra, Graziella. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, ya un poco veréis, ahora compartiré la pantalla, pero bueno, me parece muy interesante lo que me has, con tu presentación, que hablando del Centro Internacional Antonio Machado, dices que hemos, bueno, que nuestro centro se dedica a la enseñanza de la lengua, también de la cultura. Yo creo que enseñar lengua es enseñar lengua y cultura. Las dos cosas no pueden ir por separado. Bueno, como de la presentación, Marisa ha dicho que voy a hablar del currículum L orientado a la acción, ¿no? Es el primer punto de mi charla. La segunda parte estará, en cambio, dedicada más a píldora de español para un aprendizaje activo, ¿no? Y la tercera parte, en cambio, quiero presentaros dos proyectos que hemos realizado con el CIAM, que son dos ejemplos de cómo se puede enseñar con un método, con un enfoque orientado a la acción. Pero antes, yo creo que tenemos que ver qué significa, ¿vale? ¿Qué es el currículum orientado a la acción, ¿no? Vamos aquí al principio. Vosotros sabéis los varios enfoques, bueno, que ha habido a lo largo de la enseñanza de la historia, de la enseñanza de las lenguas, ¿no? A mí me gustaría un poco ver solo a lo largo del siglo XX, ya primeros años del siglo XX, 1916, cuando se publicó, cuando de Saussure publicó el curso de lingüística general. Bueno, a partir de este estudio se fue desarrollando un enfoque, el enfoque estructuralista, ¿no? O sea, se enseñaba la lengua extranjera, basada en la repetición y práctica de estructuras lingüísticas. Se consideraba la lengua como un sistema, ¿vale? Y con piezas de puzzle que había que estudiar, ¿no? Bueno, después, ya a partir de los años 70, hubo ya un cambio cuando se introdujo el método nociofuncional, porque fue una primera aproximación a lo que es una aproximación al enfoque comunicativo, ¿no? Entonces, después ya aquí el enfoque comunicativo se siguió trabajando, se siguió estudiando a partir de un texto de Himes en el 1971 que definió la competencia comunicativa como la capacidad de una persona para comportarse de manera adecuada y eficaz en una comunidad de habla específica. O sea, veis que aquí está la enseñanza, se centra en lo que es la comunicación, ¿vale? Después, bueno, si vosotros muchas veces a mí me toman el pelo y me dicen, a ver, ¿qué enfoque os habéis inventado ahora, no? Pero ¿por qué es así? Porque hay muchísimos enfoques en la enseñanza de idiomas. Por ejemplo, os está hablando del enfoque por tareas, bueno, que es un programa basado en el uso real de la lengua, ¿no? Iremos viendo qué significa todo esto, ¿no? Cómo lo podemos aplicar en la enseñanza y cómo puede en la enseñanza y en el aprendizaje. O sea que esta charla está dirigida a profesores, pero también a estudiantes que quieren mejorar su forma de estudio, de cómo estudiar una lengua, ¿no? Hay una cosa que me parece también interesante que os quiero en este cursus un poco así, un poco muy rápido, ¿no? Porque os quiero contar muchas cosas y no os quiero agobiar con la historia de los enfoques y de los métodos a lo largo de la historia, pero sí que hoy en día, bueno, que hay un estudioso que se llama Kumaradivelu, con un texto que se publicó en el 96, creo, ¿no? La situación se titula, yo leí un ensayo que se titula La situación postmétodo, estrategias emergentes y confluyentes para la enseñanza de segundas lenguas y de lenguas extranjeras. ¿Qué dice
Camararibelu. Dice que los profesores, bueno, tienen que diseñar un marco estratégico que no tanto tiene que seguir un método, ¿vale? Sino que tiene que diseñar un marco estratégico que tiene que surgir de la experiencia en las clases y la experimentación por parte del profesor, ¿no? Es un poco, yo he reflexionado muchísimo sobre esto, ¿no? O sea, yo he creado como centro, o tuve que, nuestro es un centro de enseñanza, que es un centro acreditado por el Instituto Cervantes. Entonces nosotros para que nos acreditase el Instituto Cervantes, tuvimos que diseñar un plan de enseñanza, o sea, tuvimos que diseñar un currículo. Y entonces yo en ese momento, bueno, tuve que reflexionar sobre cuál era mi método, cuál era mi enfoque, qué quería introducir dentro de nuestro currículo, ¿no? Y bueno, a mí me parece interesante también reflexionar sobre lo que ha sido el programa nocio-funcional, porque después se retoma, ¿no? Hoy en día se está retomando, no se ha dejado de reflexionar sobre este enfoque, como no se ha dejado de reflexionar sobre lo que es el enfoque comunicativo. Entonces, el programa nocio-funcional, ¿qué era? ¿No? Surge a finales de los años 70 del siglo XX, como una alternativa entonces a lo anterior, ¿no? Lo anterior hemos dicho que era un enfoque estructuralista, donde donde en el programa, ¿no? Lo importante era el análisis gramatical de la lengua, ¿vale? Proporcionaba un conjunto de estructuras sintácticas, fonológicas, de campos léxicos, ¿no? Y se iba haciendo una selección, ¿no? Una secuenciación de todos estos contenidos en el programa. Con el método nocio-funcional, ¿qué pasa? Nacen unos programas en los que las unidades de aprendizaje, ¿vale? Se agrupan por su frecuencia de uso, ¿no? En determinadas situaciones comunicativas. ¿Veis que está entrando aquí la idea de la situación comunicativa, ¿no? Dice, y no por su afinidad formal, o sea que claro, no se olvida lo que es la forma, ¿no? De la lengua, o sea, los tiempos verbales, pero sí que pasa en segundo plano, ¿no? Entonces, pero dice así, las nuevas unidades, dice llamadas exponentes, ¿vale? Combinarán elementos gramaticales pertenecientes a estructuras sintácticas, sistemas morfológicos diversos, recurriendo únicamente, ¿no? A los elementos necesarios y aplazando la introducción de las demás para fases ulteriores en el programa. O sea, ¿qué pasa aquí, ¿no? Para entendernos bien. Dice, hay un programa en el programa nocio-funcional centrado en el significado y no tanto en la forma, ¿vale? El enfoque comunicativo. Bueno, aquí yo os sugiero utilizar, bueno, en esta charla ya veréis que os doy elementos donde podéis buscar si tenéis dudas, ¿no? Por ejemplo, yo os aconsejo, si tenéis una duda sobre esta terminología, os aconsejo buscar en el diccionario de términos clave del Instituto Cervantes. Yo aquí, por ejemplo, para que sea más claro para vosotros y para daros este elemento, o cito lo que dice un extracto, os pongo un extracto de lo que es el enfoque comunicativo, bueno, como lo define el diccionario de términos clave del Instituto Cervantes. Dice, de su apelativo se desprende que con este modelo didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real. ¿Veis que estamos yendo un pasito más allá? ¿Vale? O sea, antes lo que era el método nocio-funcional, ¿vale? Se centraba en lo que era el significado,
vamos a ver ahora, hacemos un pasito más allá que decimos que el aprendiente, bueno, el estudiante, a mí me gusta hablar también de estudiante porque los estudiantes son los que tienen que estudiar, ¿no? Y no solo tienen que aprender, esto es importante, ¿no? Hay críticos sobre muchísimo, o hay una crítica muy fuerte sobre siempre solo el uso de aprendiente, ¿no? El alumno es un estudiante, pero es un aprendiente, pero también es un estudiante, ¿no? Dice, o sea que el método, el enfoque comunicativo entonces se centra en la comunicación real, que no es solo en su vertiente oral, ¿vale? Pero también en su vertiente escrita, está claro, ¿no? Y tienen que, una comunicación real, y la comunicación real tiene que ser con otros hablantes de lengua extranjera, ¿no? Dice, con este propósito, en el proceso instructivo, dice, a menudo se emplean siempre textos, grabaciones, materiales auténticos, que es lo que se intenta siempre utilizar dentro del método comunicativo, ¿no? Y que tiene que ser, bueno, material auténtico y se intenta realizar actividades, ¿vale? Que procuren imitar, ¿vale? Con fidelidad la realidad dentro y fuera del aula. Bueno, o sea, la comunicación, entonces aquí vemos elementos, ¿no? Es necesario aprender a utilizar unos conocimientos para aprender a negociar el significado, ¿no? O sea, si yo quiero dice aquí, ¿no? La comunicación es un proceso que se lleva a cabo con un propósito concreto en una situación concreta. O sea, yo voy al mercado y quiero comprar un jamón, ¿vale? O quiero comprar 100 gramos de jamón de pata negra. Entonces, tengo que saber pedir, ¿vale? Tengo que saber pedir, o sea, tengo que saber negociar. Negociar no significa que quiero un descuento o eso. Quiero, o sea, tengo que, la persona que me vende el jamón me dice, mira que este tiene un precio, este cuesta 200 euros el kilo, o sea, yo tengo que llegar tengo que conocer, tengo que saber llevar a cabo esa negociación y tengo que saber comunicarme en esa situación concreta. En la clase, ¿qué se hace? Tengo que participar en tareas reales, ¿vale? En las que la lengua tiene que ser un medio para alcanzar un fin, ¿no? O sea, esto en la clase lo imito, para que en la realidad después yo me pueda realizar todas estas tareas. Bueno, ¿qué pasa? Estamos ya y hemos llegado al siglo XXI, ¿vale? Y justo en el 2001-2002 se publica el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el aprendizaje, enseñanza, evaluación. ¿Por qué? Bueno, ¿qué sabéis vosotros? Seguro que vosotros sabéis del Marco Común Europeo porque se empezó a hablar de los niveles, ¿vale? Los niveles comunes de referencia, nivel A con el usuario básico, el B con el usuario independiente, el C con el usuario competente. Se empezó a hablar también de competencias generales, competencias comunicativas, ¿vale? Y se empezó a hablar del enfoque orientado a la acción, ¿vale? Esta yo creo que es la gran novedad también del marco común europeo. ¿Qué significa? Vale, a mí me gusta, ya tan solo en el primer capítulo del marco común europeo, bueno, se habla del enfoque, se dice qué enfoque tenemos que aconsejamos, ¿no? Dicen, yo aquí os pongo un trocito, un extracto, donde dice, el enfoque aquí adaptado en sentido general se centra en la acción, en la medida que considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, ¿vale? Se centra en la acción. Antes se centraba en la comunicación, ¿vale? En el método comunicativo se centraba en la comunicación. Aquí es algo más. Se tiene que centrar en la acción, ¿vale? Los alumnos, dice, son
agentes sociales. Agente, la palabra agente viene del latín agens, de agere o agere, bueno, y significa hacer, ¿vale? Son agentes sociales. Bueno, agentes, bueno, no son agentes secretos, sino agentes sociales, o sea, que actúan, hacen, hacen cosas dentro de la sociedad. Es decir, dice, miembros de una sociedad que tiene tareas. Aquí se introduce otro término. Uno, nosotros, el alumno, es parte de la sociedad, ¿vale? Es un miembro, está dentro de la sociedad y tiene una sociedad que tiene tareas. Y dice que no son solo tareas de lengua, o sea, que no solo tiene que nosotros solo hablamos, no solo hacemos cosas, somos, bueno, o nosotros, bueno, somos animales políticos, o sea que nosotros tenemos familia, educamos, compramos, o sea que tenemos muchas tareas, ¿vale? Dentro de una sociedad. ¿Mm? Y entonces, y los alumnos, los estudiantes, los aprendientes, tienen los agentes sociales, ¿vale? Tienen que aprender, tienen que hacer tareas, ¿vale? Ahora veremos también qué significa tareas, porque aquí nos está ha entrado en juego dos términos muy importantes, ¿vale? Dentro del enfoque orientado a la acción. Uno, el alumno tiene que actuar, pero ya veremos cómo puede actuar, ¿no? Porque un profesor se encuentra, tiene que actuar. ¿Actuar qué significa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Iremos viendo ahora poco a poco, os llevaré de la mano y ya veréis cómo se puede hacer esto, cómo se puede realizar. Pero tenemos también que ver qué es la idea de tareas. Bueno, el marco común europeo tiene todo el capítulo 7, ¿vale? Son como unas 30, 40 páginas están dedicadas estas páginas a entender qué son las tareas, ¿vale? Y entonces, hemos dicho que tiene que llevar a cabo tareas en un entorno específico dentro de un campo de acción concreto, ¿vale? Esto es muy importante, porque después ya veremos cómo yo creo actividades, pero teniendo siempre en la cabeza este párrafo, ¿vale? Dice, aunque los actos de habla se dan en actividades de lengua, estas actividades forman parte de un contexto social más amplio, ¿vale? Que por sí solo puede otorgarles pleno sentido. Vamos a la idea de tareas, ¿vale? El párrafo siguiente, en el marco común europeo, nos dice, hablamos de tareas en la medida en que las acciones las realizan uno o más individuos, utilizando utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir un resultado concreto. Hablamos de tareas en la medida en que las acciones las realizan uno o más individuos utilizando estratégicamente sus competencias específicas para conseguir el resultado, ¿vale? O sea, una tarea, nosotros intentamos aplicar todas las estrategias y todas las competencias para obtener un resultado. Queremos comprar el jamón y no solo un jamón normal, serrano, queremos comprar un jamón de pata negra, ¿vale? Y entonces, a ver qué estrategia yo pongo en acto para poder llegar al jamón de pata negra, ¿vale? Bueno, el enfoque orientado a la acción me dice, por lo tanto, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, ¿vale? Así como toda una serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente social. Esto o sea, recursos cognitivos, o sea, recursos emocionales, ¿vale? Siempre José Manuel Foncubierta os ha hablado del enfoque afectivo, ¿no? De la importancia de la afectividad y de la emotividad, de la emoción también en el aula, ¿no? Que son su área de investigación, ¿no? Ya veis cómo lo introduce ya el marco común europeo. Bueno, entonces, tareas que son actividades creativas, actividades basadas en destrezas. Recordad que siempre hay que
involucrar todas las destrezas en nuestras clases. Resolución de problemas, transacciones habituales, participación en un debate, en una obra de teatro. Estas pueden ser tareas, ¿vale? Estas son unas de las tareas que en un listado muy largo propone el Marco Común Europeo. Siempre tiene que haber interacción, ¿vale? Oral, escrita, expresión, oral, escrita, comprensión, ¿vale? Comprensión de lectura y comprensión auditiva y mediación. Recordamos este término de la mediación porque, bueno, ha habido en el 17 se publicó se amplió el Marco Común Europeo y hay capítulos en que se define lo que es la mediación, ¿no? Bueno, en 2007, ¿vale? El Instituto Cervantes publicó su plan curricular del Instituto Cervantes, se llama Plan Curricular del Instituto Cervantes, Niveles de Referencia para el Español. Aquí, no sé, lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, no me veis, os quería enseñarlo, pero no me veis, desafortunadamente. Pero bueno, aquí veis son 3 volúmenes, ¿vale? Divididos por niveles, el nivel A, el B y el C. Y es una descripción de todos los niveles, ¿vale? Pero también es un inventario de materiales. Hay ¿qué se introduce? ¿Qué se introduce? La gran novedad, ¿vale? del plan curricular del Instituto Cervantes es que el alumno, ¿vale? Está al centro del aprendizaje, ¿vale? Los objetivos generales son que el alumno es un agente social, veis que se vuelve a retomar lo que acabamos de ver en del marco que le hemos visto en el Marco Común Europeo, es un hablante intercultural, importantísimo este elemento también que iremos viendo, y es un aprendiente autónomo, ¿vale? O sea, siempre se habla de un enfoque orientado a la acción, también el PECIC, el Plan Curricular del Instituto Cervantes, habla de enfoque orientado a la acción, o sea que el alumno es un agente social y actúa en la sociedad, ¿vale? Vemos esto, ¿no? O sea que en la sociedad uno es un usuario de la lengua, actúa, ¿vale? Comunica, interactúa, intercambia, participa, ¿vale? Pone en marcha estrategias, ¿no? Para usar, ¿vale? Sus competencias comunicativas y generales. En la clase, ¿qué pasa? El centro es el alumno, se practica en la clase la lengua, ¿vale? Se interactúa, se comunica, etc. Se ensayan estrategias, ¿vale? Para desarrollar competencias, ¿vale? Bueno, lo importante del plan curricular del Instituto Cervantes, lo que añade al Marco Común Europeo, y que es un trabajo impresionante y nos ha puesto la enseñanza del español, ha cambiado muchísimo la enseñanza del español después con todo el trabajo del Instituto Cervantes. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, que somos un centro de enseñanza del español o cualquier profesor de español, se tiene que enfrentar con este gran trabajo del Instituto Cervantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no solo entonces, ¿qué se define? Hemos dicho que define los niveles, ¿vale? Que define unos objetivos generales, ¿vale? Que dice que, o sea, que el sujeto del aprendizaje define cómo es el sujeto del aprendizaje, o sea, el alumno como agente social, hemos visto, como hablante intercultural, que viene de una lengua, viene de una cultura, ¿vale? Y va hacia otra, y un alumno como aprendiente autónomo que tiene que aprender, bueno, a desarrollarse, a estudiar. Yo siempre me gusta aprender a estudiar, ¿no? O sea que más que el aprender a aprender. Bueno, hay un artículo magnífico de Fernando Sabater que salió en El País la semana pasada sobre este tema. Pero bueno, perdonad el paréntesis. Bueno, aquí, ¿pero qué hace el plan curricular del Instituto Cervantes? Dice, bueno, muy bien, el sujeto del aprendizaje es el alumno, ¿vale? Pero tenemos también un objeto del aprendizaje. ¿Y qué es?
Naturalmente es la lengua, ¿vale? La lengua. O sea, hace un gran estudio, ¿vale? Un análisis de la lengua, ¿m? De la perspectiva de la comunicación, de los componentes, hace un inventario. ¿Y cuáles son los puntos del inventario? Bueno, dice, hay un componente gramatical, y cuando uno crea una clase, no se tiene que olvidar de todo esto. A lo mejor en el método nociofuncional uno se olvidaba un poco de lo que era la gramática, ¿vale? Pero no, 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 no. Dice, no, no, claro, hay que saber que en nuestra clase también entra lo que es la gramática, la pronunciación, la prosodia, la ortografía, etc. Hay un componente pragmático discursivo, o sea, las funciones tácticas y estrategias pragmáticas, géneros discursivos, productos textuales, por ejemplo, expresar las preferencias, los marcadores del discurso, hablar de la alimentación, de la educación, ¿vale? Componente pragmático discursivo. Hay un componente nocional, las nociones, ¿vale? O sea, hablar del individuo, hablar de los sentimientos, por ejemplo, si hablamos del individuo, ¿vale? Hablamos de los sentimientos, del estado de ánimo, etcétera, ¿no? Podemos hablar de la educación, de la alimentación, etcétera. Hay un componente cultural. ¿M? El componente cultural a mí me parece muy interesante cómo lo describe porque hay referentes culturales, ¿vale? Que es la cultura. Bueno, podemos hablar de lo que es, pero por ejemplo, del gobierno y política de un país de lengua hispana. Podemos hablar, pero también de las artes plásticas, de la pintura, de la arquitectura, etcétera. De la literatura. Estos son los referentes culturales. Saberes y comportamientos socioculturales. También tenemos que saber, ¿vale? Lo que es saber el marco común europeo hacia esta diferenciación entre saber ser, ¿vale? Saber estar y saber hacer, saber hacer y saber ser o saber estar. A mí me gustaría también añadir esto. Hay un componente de aprendizaje, bueno, pero así, en el componente cultural se me olvidaba que describe lo que son las habilidades y actitudes culturales. O sea, la empatía, la curiosidad, una dispara, o nosotros tenemos que, en nuestras clases, bueno, que tenemos que despertar, ¿no? La atención, la curiosidad, ¿no? Bueno, bien, ya podemos pasar a la parte más, bueno, os he a lo mejor aburrido con esta parte más teórica, pero bueno, entramos en la parte más práctica, ¿vale? Lo que es el aprendizaje activo. ¿Cómo podemos considerar el aprendizaje activo, no? ¿Os acordáis que os he hablado de Cámara di Velo, que decía que había que definir unas macroestructuras, yo lo llamaría pilares? Bueno, entonces, pilar número uno, a mí me parece que tenemos que hablar de un aprendizaje inductivo. ¿M? Pilar número dos, un uso real de la lengua. Ahora iremos viendo qué es, ¿no? Todo esto, qué significa para mí. Después, desarrollo de estrategias de aprendizaje. ¿Vale? Tengo que desarrollar, ¿vale? Estrategias de aprendizaje. Atención a los factores afectivos, ¿vale? Y el aprendizaje cultural e intercultural. Bueno, veis que son 5 pilares, ¿vale? Y estos 5 pilares son para mí los 5 puntos fundamentales de mi currículum, currículo orientado a la acción, ¿vale? ¿Qué significa un aprendizaje inductivo? ¿Vale? El aprendizaje inductivo, bueno, es una de las formas de aprendizaje, ¿vale? En la que el aprendiente realiza un proceso de parte de la observación, del análisis, en este caso el análisis de una característica de la lengua, ¿vale? Y hasta llegar a una formulación de una regla que explica dicha característica, ¿no? Así pues, el aprendiente realiza un proceso, ¿vale? Un proceso que va de lo concreto, ¿vale? De la lengua,
de las cosas, las observaciones del uso de la lengua, a lo general, a lo abstracto, ¿vale? Que son las reglas de la gramática. Esta forma de aprendizaje se suele contraponer al aprendizaje deductivo. ¿Qué pasaba en el aprendizaje deductivo? O sea, yo presentaba una regla gramatical, y después a partir de esa regla gramatical la iba aplicando con ejercicios de rellenar huecos, etc. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Vale. Aquí, bueno, imaginaros, vosotros sois unos alumnos italianos, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer, o sea, un alumno italiano, yo quiero hablar, imaginaros que quiero mi unidad didáctica, bueno, se centra en lo que es la comida, la dieta mediterránea. Bueno, mis alumnos ven estas imágenes, veis que introduzco una imagen para despertar conocimiento, ¿vale? Porque vosotros sois italianos y tenéis toda una cultura, que es la cultura, una cultura mediterránea, entonces sabéis, aquí reconocéis verduras, entonces se os ocurre la zucchina, el brócoli, inmediatamente, si no esta es una actividad para 1 a 1, ¿vale? Vosotros no tenéis que conocer todos estos términos, todas estas palabras, todo este vocabulario, este léxico, pero no pasa nada, porque vosotros en realidad lo conocéis, sabéis qué son estas cosas, porque pertenecen a vuestra cultura. ¿Veis que estamos hablando de un componente y una competencia intercultural? ¿Veis cómo vamos hablando, discutiendo, dialogando entre culturas también? Aquí el alumno ve el jamón, ve las olivas, ¿vale? Entonces empezamos a despertar conocimientos. Bueno, y vamos a comer. Tenemos la tarea, bueno, es crear un menú del día, elegir platos que nos gustan, ¿vale? Tenemos que elegir unos platos que nos gustan. Aquí también veis, mira, las fotografías identifican los siguientes alimentos. Otra vez, utilizamos una imagen, ¿vale? Sabéis que las imágenes ayudan muchísimo, ayudan muchísimo porque se dice, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, pero nosotros a partir de esa imagen tenemos que despertar esas 1000 palabras que nosotros tenemos dentro conocemos, tenemos dentro de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, entonces, aquí veis, encontramos aceite, pan, vino, calabacines, tomates, chorizo. A lo mejor este léxico los alumnos no lo conocen, ¿vale? Bueno, pero a lo mejor sí, ¿vale? Entonces, trabajando con el grupo, ¿qué hacemos? Tiene que identificar el alumno, o sea, tiene que decirme dónde está el aceite, el pan, el vino. ¿Veis que es un aprendizaje activo? ¿Vale? Ya estamos, o sea, yo no le doy el léxico solo, ¿vale? Pero sí no tienen que hacer un esfuerzo, o sea, tienen que desarrollar una estrategia para llegar a saber qué es. Por ejemplo, ¿qué es el calabacín? Yo aquí, ¿qué les digo? Les digo, mira, es un elemento, es una verdura, es una hortaliza verde, alargada, de forma alargada, y crece, bueno, es una verdura que se suele comer en verano. En Italia se comen rellenas o a la plancha. ¿Veis? Estoy dando elementos para que el alumno llegue con un esfuerzo, ¿vale? Si yo le digo zucchina, ¿vale? Calabacín, zucchina, no ha hecho el esfuerzo y no ha llegado, y entonces, sin este esfuerzo, ¿vale? Sin que el alumno haya desarrollado esta estrategia para llegar al conocimiento, ¿vale? No, no se queda, hay estudios de neurociencia, bueno, ya de neurociencia y neuroeducación, hay unos textos estupendos de Begoña Barrola, ¿vale? Que es una estudiosa es una psicóloga estudiosa de neuroeducación que ha escrito Aprendizaje emocionante, y bueno, después también hay otro estudioso que Francisco Mora Teruel, y bueno, y también José Manuel Foncubierta, ¿vale? Dicen esto, ¿no? O sea que si no hay este tipo
no hay este tipo de estrategia, si no desarrollamos estas estrategias, no se queda, ¿vale? No se queda grabada, el conocimiento no se queda grabado en la memoria de larga duración. ¿Vale? Aquí yo quiero trabajar también la gramática, ¿vale? No solo el léxico. Quiero trabajar, me gusta, me gustan. ¿M? No les he dado la regla gramatical, ¿vale? Sino que empezamos a ver, bueno, ¿qué te gusta comer cuando te reúnes con tus amigos o tu familia? A mí me gusta, a Juan le gusta. Bueno, a mí me gusta el aceite, a mí me gusta el pan, a mí me gusta la coliflor, a mí me gusta el aguacate, a mí me gustan las manzanas, ¿vale? Bien, voy dándoles mis gustos, pero también mm, antes habíamos visto que en mi pilar la macroestrategia o el pilar, ¿vale? Uno de los puntos que se centraba mi currículum era el uso real de la lengua. Muchas veces nos daban un diálogo y de ahí nosotros pensábamos que era un uso real. También podemos utilizar eso, pero también podemos utilizar, por ejemplo, con alumnos que son de más jóvenes, podemos utilizar, por ejemplo, una plantilla de Fakebook, ¿vale? Que son este tipo de plantillas, ¿vale? Que para crear perfiles. Creo unos cuantos y los alumnos después encuentran la información sobre los gustos. Veis que aquí pone a mí me gusta, vale, a mí me gusta hacemos un poquito más grande, a mí me gusta mucho el melón con jamón, pero a mi marido no le gusta para nada. A nosotros nos gustan los bocadillos con jamón, nos gustan los bocadillos con jamón ibérico, ¿veis? Me gusta una cosa, me gustan, o sea que vamos viendo, les voy presentando ejemplos de lengua para que después lleguen a la regla. La regla, yo siempre les propongo lo que yo llamo unas chuletas, este tipo de chuletas, y les propongo a los alumnos una regla, ¿vale? Que tienen que ir construyendo ellos. Por ejemplo, tienen que poner a mí, a ti, a él, ¿vale? A ella o a nosotros, ¿vale? A mí me gusta, ¿qué me gusta? Y podemos, a ti te gusta, ¿vale? ¿Qué es? Me gusta, veis que tienen que rellenar, ¿vale? En este caso, pero bueno, aquí por ejemplo yo le he puesto el me gusta y gustan, ¿vale? Y me gusta que, me gusta mucho que el cine, ¿vale? Me gusta bailar flamenco, ¿veis? Tienen que ir rellenando, me gustan las películas del oeste. Van después, al final, está claro que yo les presento la regla, les presento la descripción de las reglas sobre lo que es me gusta y me gustan, ¿vale? Y podemos incluso llegar a los ejercicios de rellena huecos. Pero veis, ha habido un proceso. Hemos llegado a esto a través de un proceso. Bueno, seguimos. Uso real de la lengua. Yo, por ejemplo, seguimos con este tema, ¿vale? Y, por ejemplo, queremos seguir a hablar, esto es yo lo utilizo, es una actividad que utilizo, antes hemos visto una 1, pero claro, aquí es una actividad con un nivel un poco más alto y sobre la dieta mediterránea. Y entonces tengo una página de la Fundación de la Dieta Mediterránea, aquí tenéis un enlace. No nos da tiempo ver todos los enlaces, pero después si queréis yo os puedo pasar el enlace de la presentación y la podéis cargar cuando al cargar la grabación, podéis cargar también el enlace de esta presentación. Y entonces los alumnos, si queréis, podéis llegar a estos recursos. Bueno, por ejemplo, esto es un recurso de la Fundación de la Dieta Mediterránea
y describe qué es la dieta mediterránea, ¿vale? O sea que los alumnos van a textos que, que se encuentran en una página web, que es una página web de autoría, o sea que es interesante, está muy bien hecha, y encontramos unos menús, ¿vale? Entonces, miramos los menús de temporada, ahí dicen, ¿no? Ponen. Entonces, con estos menús, después los alumnos tienen que trabajar un vocabulario. Bueno, aquí tenéis también un decálogo de lo que es la dieta mediterránea. Es interesante porque Soria Saludable es otro proyecto de la fundación de Soria Saludable de la Caja Rural de Soria aquí, y un médico es el médico que consiguió, a través de Soria Saludable, consiguió que la dieta mediterránea se considerase como patrimonio de la humanidad, declarado patrimonio de humanidad de la UNESCO. Él movió todo y fue la persona que llegó a todo esto. Bueno, entonces, utilizamos el menú, ¿vale? Y los alumnos tienen que categorizar, ¿vale? Esto se define también como enfoque léxico, ¿vale? Se utiliza la categorización. Bueno, hay dos, una es la combinatoria y la otra es la categorización, ¿no? En este caso nosotros utilizamos aquí la categorización. Tienen que categorizar, tienen que poner en cada columna los alimentos que han encontrado, el léxico que han encontrado en el menú, ¿no? Fruta, verdura, legumbres, lácteos. Bueno, o si no, también tienen que, a partir de ese menú, tienen que clasificarlos utilizando la pirámide de la dieta mediterránea, ¿no? Tienen que decir dónde colocan las palabras que han encontrado en ese menú de la página web. Bueno, otro ejercicio es cuando comes estos alimentos, siempre, sí, nunca, a veces, ¿vale? Veis que podemos incluir los adverbios de frecuencia también aquí, ¿no? Aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado una estrategia de aprendizaje, ¿vale? Una estrategia de aprendizaje. ¿Cómo aprender léxico? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo he llegado a esto porque yo daba muchísimo vocabulario, muchísimo léxico a mis alumnos, muchísimas siempre palabras y llenaba la pizarra, pero mis alumnos no conseguían aprender el vocabulario. Y entonces me di cuenta que haciendo este tipo de actividades a los alumnos sí que se le quedaba grabado, ¿vale? Se le quedaban grabado mucho más el léxico que yo trabajaba en clase. Hay otra actividad para desarrollar estrategias, ¿vale? Para desarrollar estrategias de aprendizaje y estrategias comunicativas. Vale, vamos a ver. Hasta ahora hemos visto estrategias de aprendizaje, pero, por ejemplo, yo digo, el juego de las adivinanzas. O sea, yo propongo una adivinanza, ¿vale? Sobre tiene muchísimas capas. ¿Qué es? ¿Vale? Se viste con capas. ¿Qué es? Bueno, podemos decir que es la cebolla, ¿vale? Entonces aquí, o podemos utilizar también lo que es el veo o la definición. Es una cosa, o por ejemplo yo digo, a ver, es una cosa que es redonda y blanca. ¿Qué es? ¿Vale? Que es la forma de un óvalo y es blanca, por ejemplo. ¿Qué es? Bueno, el huevo, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Para enseñar a los alumnos estrategias de comunicación. O sea, si no se acuerdan de una palabra, ¿qué hacen en la realidad? Bueno, tienen que utilizar esas estrategias. ¿Vale? Muy bien. Bueno, estrategias de comunicación, ¿no? Estrategias comunicativas. Las estrategias comunicativas constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje, ¿vale? Consisten en todos aquellos mecanismos de los que se sirven los aprendientes para comunicarse eficazmente, superando las dificultades derivadas de su insuficiente dominio de la lengua meta, ¿vale? Lo que os acabo de decir, ¿no? Estas estrategias permiten al aprendiente mantener la comunicación en lugar de abandonarla ante dificultades imprevistas, ¿vale?
proporcionándole así un mayor contacto con la L2, la lengua extranjera, ¿no? Más ocasiones de práctica y de aprendizaje. Estrategias de compensación, ¿no? Consiste en la búsqueda de procedimientos alternativos que permitan al hablante conseguir su propósito. Es lo que hemos hecho, ¿no? O, ¿qué es? Un elemento que tiene una forma y es óvalo, de una forma de óvalo, etcétera. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Vale? Bueno, os quiero comentar también lo que es el uso real todavía de la lengua y de esta estrategia de aprendizaje. Bueno, aquí esta es una página de un libro de difusión de aula internacional de la UNO y es un diálogo, ¿vale? Y pone el título encima como explorar y reflexionar. Vale, me parece muy interesante cuando pensar cómo qué se quiere hacer con esta actividad, ¿no? A ver, los profesores, entonces, los alumnos, ¿no? Es un diálogo, no sé si se ve muy bien, es muy pequeñito, pero es un diálogo, ¿vale? Donde los alumnos tienen que decir quién dice, pero, por ejemplo, hola, ¿me pone un café, por favor? Sí, claro, ahora mismo. ¿Quién dice la primera frase y quién dice la segunda frase? O sea, si es el camarero o si es el cliente, ¿vale? O sea que nosotros presentamos una lengua, un ejemplo de lengua oral y aquí también tiene que hacer el alumno un esfuerzo para pensar, para reflexionar quién dice una cosa y quién dice otra. Es muy fácil este tipo de ejercicio. También otra de las cosas que yo, por ejemplo, hago con este tipo de ejercicio, quito después la segunda frase y la tienen que dramatizar, o sea, que tienen que reinventar el diálogo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos proponiendo ejemplos de lengua oral, estamos reflexionando sobre quién usa una cosa, quién usa una expresión y quién usa la siguiente, ¿vale? Y a la vez estamos proponiendo un ejemplo de lengua real. Bueno, otro ejemplo, bueno, aquí veis que yo os estoy proponiendo cuadros, o sea, hay que decir, hay que hablar también de lo que es de la cultura, e introducir elementos de la cultura para enseñar la lengua. Veis que las dos cosas van siempre unidas, ¿no? O sea, estos son cuadros, son bodegones, bueno, podemos explicar a los alumnos qué son los bodegones, pero podemos utilizar estos cuadros también, bueno, hay un cuadro magnífico aquí de Sánchez Cotán, ¿vale? Y que se encuentra en el Museo del Prado. Bueno, y entonces, pero seguimos utilizando estos cuadros nosotros para hacer trabajos sobre actividades de léxico, ¿no? Igual, o lo que podéis utilizar según el nivel, bueno, conoce una palabra que tiene, veis, otro ejemplo, ¿no? Es una palabra, es un elemento o verde, verde claro, o tiene forma alargada y empieza por la letrita P. ¿Vale? Es el pepino, ¿no? Imaginaros que nosotros hemos trabajado ya también esto y entonces veis, seguimos trabajando el léxico para que los alumnos se acuerden, ¿vale? De las palabras, de los términos. Bueno, una de las cosas muy importantes también con este tipo de estrategias, por ejemplo, cuando he hablado de la clasificación, es la combinatoria. La combinatoria y con su traducción, por ejemplo, al italiano, ¿no? Que es buenísima, a mí me encanta trabajarla, yo la trabajo muchísimo, pero con mis alumnos, bueno, con los alumnos italianos, ¿qué se puede hacer, ¿no? Con este tipo de combinatoria? O sea, presentar solo elementos, o sea, de cómo combinan, o sea, se puede jugar cómo combina, por ejemplo, la palabra, el verbo leer, ¿no? Leer de refilón, rápidamente, bueno, podemos trabajar estas combinaciones, ¿no?
utilizando, por ejemplo, el diccionario redes, ¿no? El diccionario combinatorio de redes, se pueden crear actividades, ¿no? Para alumnos italianos, pero o con, este tipo de actividades se pueden diseñar con aplicaciones, que hay aplicaciones de Internet facilísimas de crear, de diseñar, que por ejemplo una que se llama Learning Apps, es una aplicación alemana muy fácil de usar, y podéis crear o rellenar huecos o si no de combinar. O sea, tenéis dos columnas, ¿vale? Con dos elementos y los alumnos tienen que ir combinando. Entonces esto o es un ejercicio con la combinatoria de clasificación de combinatoria, que se puede hacer muchísimo con los alumnos italianos, porque yo he visto, bueno, yo también cuando estudiaba, ¿no? Que si damos así listados de términos, los alumnos difícilmente los aprenden. Bueno, vemos, por ejemplo, seguimos con las estrategias, ¿no? Aquí yo quiero hablar, esto es para un nivel C1, quiero hacer un ejercicio de comprensión de lectura, y quiero presentar un texto, ¿vale? Que es un bodegón, que son los bodegones de caza, hortalizas de fruta de Juan Sánchez Cotán, y quiero hablar sobre este bodegón. Yo he creado una actividad con Genially, ¿vale? Bueno, yo no sé si la vais a ver. Bueno, espero que sí, que la veáis. Bueno, entonces esta actividad con Genially es antes tenemos el texto, es como un quiz, ¿vale? Un cuestionario, ¿vale? Leemos el texto, antes hay una lectura del texto y después sigue una lectura dividida por párrafos y tenemos respuestas múltiples. ¿Qué les quiero enseñar a los alumnos con todo esto? Vale, ¿qué les quiero enseñar? Les quiero enseñar cómo se hace una comprensión de lectura. O sea, que tienen que hacer una lectura global y después tienen que hacer una lectura dividida por párrafos. ¿Vale? Les estoy enseñando una estrategia, ¿vale? De aprendizaje. Bueno, también tenemos que hacer, y también es algo activo, siempre veis que siempre estas actividades son activas, ¿vale? Es un enfoque orientado siempre a la acción, ¿vale? Muy participativo de parte del alumno. Bueno, también aquí vemos lo que son, otra de las cosas que me parece muy interesante, bueno, es que como el alumno está al centro del aprendizaje, es el protagonista del aprendizaje, ¿no? Entonces, y está al centro y es el centro, ¿eh? O sea que es el centro del aprendizaje también. Bueno, tenemos también enseñarles a expresarse, a expresar su opinión. O sea, expresar su opinión, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Aquí, por ejemplo, o seguimos trabajando con Sánchez Cotán, con los bodegones. Yo tengo un artículo que salió en Jotdown, ¿vale? ¿Cuál es el mejor bodegón jamás pintado? Bueno, los alumnos tienen que leer todo el artículo y después al final había una encuesta, ¿vale? Todos los lectores podían decir, bueno, cuál era para ellos, según ellos, el mejor bodegón, ¿no? La encuesta en la revista ya se cerró, pero sí que nosotros podemos hacer otra encuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no tenéis un Moodle o una plataforma muy buena en vuestra universidad, en vuestro centro, y os aconsejo utilizar Flipgrid, ¿vale? Para el debate. Si queréis debatir cualquier cosa y los alumnos van escribiendo, ¿vale? Todo van escribiendo. O también, ¿qué pasa? Aquí estamos disminuyendo lo que es la tensión, la ansiedad, ¿vale? Porque los alumnos no tienen miedo. Hay como un filtro, ¿no? Que es el filtro de la pantalla, donde los alumnos van escribiendo, no tienen miedo a equivocarse, o sea que hay un filtro. Entonces, los alumnos participan más, ¿vale? Bueno,
Seguimos porque también lo que yo os hablé de otro importante pilar, ¿no? Que era el aprendizaje cultural, intercultural, que lo hemos visto ahora, ¿no? Hemos visto ahora que significa que tenemos que introducir elementos de la cultura, pero la interculturalidad también hemos visto una reflexión sobre lo que es un diálogo entre culturas, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, trabajamos un cuadro de Goya, bueno, podemos sencillamente trabajar lo que es la descripción, podemos trabajar también lo que es, bueno, podéis trabajar también con una comprensión auditiva, ¿vale? Y lo podéis, esta comprensión auditiva podéis evitarla con el porque, o con Learning Apps, o sea que cogéis el enlace del YouTube, lo cargáis en estas aplicaciones y después podéis parar cuando queráis el audio o el vídeo y podéis poner preguntas, respuesta abierta o respuesta múltiple, ¿vale? Bueno, no lo vemos, pero sí. Bueno, entonces hemos visto lo que tenía otra cosa aquí, bueno, no, bueno, no sé, bueno, aquí. Eh, bueno, entonces, seguimos con esto. Esperad. Vale, perfecto. La atención, bueno, entonces, otra de las actividades sí que podéis hacer, perdonad, volvemos, bueno, no hace falta que yo vuelva atrás, pero sí que podéis trabajar también lo que son las diferencias, ¿no? Entre la familia de Carlos IV y la familia del alumno o de los alumnos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque lo importante es la atención a los factores afectivos. Como os he dicho antes, bueno, aquí os pongo dos libros. Uno, La neuroeducación, que antes lo he citado, de Francisco Mora Teruel, porque dice, solo se aprende aquello que se ama, nos dice Francisco Mora Teruel. Y después aquí tenemos también a Begoña Ibarrola, ¿no? Y bueno, también no tenemos que olvidarnos de la atención a los factores afectivos en la enseñanza de L, de Jane Ardoll y de José Manuel Foncubierta. ¿Qué pasa? Aquí lo que os pongo, ¿no? O sea, la motivación, la autoestima, tenemos que aumentar la autoestima en nuestros alumnos, ¿vale? Y y también porque alumnos con una autoestima muy baja tienen siempre miedo a equivocarse y no tienen la misma, no pueden aprender de la misma forma, ¿no? Tenemos que reducir la ansiedad. ¿Cómo se hace reducir la ansiedad? Bueno, con todo este tipo de actividades muy lúdicas, muy activas, ¿vale? Tenemos que prestar atención a los estilos de aprendizaje. Uno aprende más a través, tiene varios tipos de inteligencias, ¿no? Os habrá hablado Manuel Foncubierta, José Manuel, de todo esto. Bueno, la empatía, las dinámicas del grupo, tenemos que trabajar todo esto para poder trabajar mejor, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo de un ejercicio que a mí me parece que pone al centro el alumno y donde el alumno habla de sí mismo, pero siempre a partir de lo que hemos visto, ¿no? O sea, yo he utilizado una plataforma, una herramienta que se llama Story Jumper. Story Jumper es como un libro, ¿vale? Se crea un libro con imágenes, pero la maravilla, podéis poner texto, pero también podéis grabar un audio. Y es colaborativo, podéis añadir colaboradores. Entonces, los alumnos pueden ir añadiendo sus textos y sus grabaciones, ¿vale? Sus imágenes, porque, por ejemplo, a partir de la imagen que yo os he puesto, que es la pintura de Francisco de Goya, los alumnos pueden cargar la imagen de su familia, ¿vale? Y cuentan quiénes son, ¿vale? Aquí, ¿no? Veis esto, ¿no? La encuesta, podemos trabajar de las diferencias, o sea, en este caso, por ejemplo, es mi familia, ¿no? Esta es una imagen de una familia muy numerosa. Bueno, muy bien. El tercer punto, y después ya acabamos,
es el tercer punto es una parte que nosotros que en el centro hemos ido desarrollando, ¿vale? Y que es, son dos proyectos, ¿vale? Orientados a la acción, ¿vale? Vemos, entonces, bueno, a mí me gusta siempre, bueno, porque ha sido mi inspiración, además del plan curricular del Instituto Cervantes, para mí también ha sido muy importante leer los textos de Francisco Giner de los Ríos, ¿vale? Los ensayos. Hay dos ensayos, que uno es Instrucción, Educación, y la otra es El espíritu de la educación de la institución libre de enseñanza, el discurso inaugural de 1880-81. Han pasado 140 años, ¿vale? ¿De qué nos hablan? Por ejemplo, yo os cito solo una breve cita. Dice, hay que utilizar un método intuitivo, ¿vale? O sea, tiene que ser un método experimental, ¿vale? Estamos hablando de la institución libre de enseñanza, ¿vale? O sea, que ha educado a lo largo del siglo XIX, al acabar toda la última parte de los últimos 20 años del siglo XIX y parte del siglo XX, no sé, Antonio Machado estudió en un instituto en la institución libre de enseñanza, por ejemplo. Bueno, entonces, el método intuitivo, ¿vale? Es un método experimental, siempre hay que ir de la observación sensible, ¿vale? Siguiendo todos los procesos particulares para llegar a la abstracción, ¿no? O sea siempre que lo importante es la realidad, o sea, la realidad se tiene que sustituir a la abstracción. ¿Veis que tenemos puntos de contacto respecto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, os cito, dice, el maestro es quien exige del discípulo que piense y reflexione por sí, en la medida de sus fuerzas, sin economizarla, con imprudente ahorro. Que investigue, que arguya, que cuestione, que intente, que dude, que despliegue las alas del espíritu, en fin, se rinda a la conciencia de su personalidad racional. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, el enfoque orientado a la acción, veis que, no sé, pero tenemos algo en común, veis el método, este método experimental, intuitivo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Creamos en el CIAM un proyecto que llamamos Radio CIAM, ¿vale? O sea, que retoma lo que os he dicho antes del agente social, que, por ejemplo, aquí os pongo una cita de lo que es el plan curricular del Instituto Cervantes, que dice, donde pone vale, definiendo los 3 factores o perspectivas del alumno, del alumno, ¿no? Dice la dimensión de agente social, que ha de ser capaz de desenvolverse en determinadas transacciones, ¿no? Todo lo que hemos visto antes, en relación con sus propias necesidades, participar en las interacciones sociales habituales en la comunidad, a la que accede y maneja textos orales, escritos en relación con sus propias necesidades objetivos, ¿vale? El agente social, ¿vale? Después también la dimensión de hablante intercultural, ¿vale? Resumimos un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través de la lengua y desarrollar la sensibilidad necesaria para establecer puentes entre la cultura de origen y la nueva. ¿Qué hemos hecho? Bueno, aquí tenéis 2 episodios de Radio CIAM, ¿vale? Bueno, que los podéis escuchar, los podéis encontrar dentro de nuestra página web, en la página principal, el inicio, hay un cuadradito donde pone .ciam y ahí encontraréis estos 2 episodios. No tenemos tiempo para escucharlos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho este experimento con unos alumnos de Egipto. Bueno, eran casi todas alumnas, ¿vale?
los alumnos tenían que grabar podcast, ¿vale? Lo tenían que grabar y editar. Bueno, siempre con la presencia del profesor, ¿eh? El maestro tiene siempre que estar presente, como nos dice la institución libre de enseñanza. El objetivo era de ir más allá de la producción de podcast, del podcast, del uso del podcast en clase, ¿vale? Tenían que hacer los alumnos entrevistas a personas reales. En este caso estábamos en una situación de inmersión, pero se puede hacer esto de Radio CIAM exactamente igual en una situación, o sea, en Udine, en Italia. O sea, los alumnos pueden hacer este proyecto. Estamos hablando de proyectos por tareas, ¿vale? Y entonces aquí, en este caso, los alumnos tenían que hacer entrevistas, ¿vale? A residentes, o sea, personas reales. Hoy en día, con una videollamada, naturalmente el profesor lo tiene que establecer el contacto, ¿no? Y después, aquí se trabajaba la expresión, la interacción orales, ¿vale? Bueno, muy bien. Y concretábamos las entrevistas, ¿vale? Y las concertábamos y después pero tenían que investigar sobre los temas propuestos, ¿vale? ¿Qué temas hemos trabajado? Hemos trabajado temas de pintura, de historia, de literatura, hemos trabajado Velázquez, Goya, el hiperrealismo, hemos trabajado Numancia, la conquista de América, bueno, muchísimos temas, Antonio Machado. Estos temas los hemos trabajado en clase, ¿vale? O sea que han sido temas que se han trabajado en clase. Y después los alumnos, a partir de estos trabajos, por ejemplo, temas medioambientales, hemos trabajado, bueno, el plástico, el agua, o sea, cómo racionalizar todo el uso de estos elementos hoy en día, ¿no? Hemos hablado de la gastronomía. Después los alumnos, ¿vale? Tenían unas tareas. Cada semana, ¿vale? Tenían un listado de tareas y cada semana tenían que hacer una entrevista. Se hacían en grupos de 2 o 3 alumnos y tenían unos temas. Por ejemplo, entrevistar a alguien que trabaje en el CIAM, elegir un pequeño comercio local y entrevistar al dueño acerca del carácter de los sorianos. ¿Veis? Buscar a una persona extranjera y preguntarle sobre las diferencias culturales y su experiencia en España. ¿Veis? Tenían que reflexionar sobre las diferencias, ¿vale? Bueno, a lo mejor un alumno italiano no ve tantas diferencias, pero sí las hay, ¿vale? Entonces sí que hay que reflexionar sobre estos temas. Ujú. Bueno, aquí, bueno, no sé, ir a un hotel y preguntar sobre tendencias turísticas en Soria, nacionalidad de los huéspedes. Esto se puede hacer porque si vosotros lo hacéis, por ejemplo, en invierno, que es una temporada de baja estación, una temporada en que tenéis los paradores, por ejemplo, no tienen a muchos turistas, entonces es fácil hacer esto. Vale, muy bien. Bueno, no leemos todos, no sé, crear un cuestionario y hacerlos a varios sorianos. ¿Veis cómo trabajaban los alumnos? Después hacían las entrevistas y después tenían que hacer un resumen y tenían que grabar el programa, lo que habían, los resultados de sus entrevistas. No era solo cortar y pegar, ¿eh? Bueno, tenemos otro programa ¿vale? Que es el español en la comunidad y el voluntariado, que se parece mucho a lo que se ha desarrollado en Italia, la alternanza scuola-lavoro, ¿vale? Es un programa, ¿vale? De experiencias de inmersión en la vida en la comunidad. Bueno, este es un programa que se tiene que hacer aquí, pero bueno, os he querido explicar qué es, porque es un proyecto orientado a la acción, ¿vale? O sea, nosotros tenemos unos centros, yo hago una entrevista al alumno, veo sus intereses y después les propongo centros donde puede ir. No son prácticas, o sea que va, observa, trabaja, investiga, bueno, lo que era, ¿no? Lo que decía Giner de los Ríos, tiene que investigar, arguir, cuestionar, ¿vale? Dudar, desplegar las alas del espíritu. O sea, tienen que investigar quién ha sido el fundador de la empresa, a qué se dedican. O sea, hay una serie de trabajos que los alumnos tienen que hacer en la empresa donde van, ¿no? Bueno, entonces, veis,
la planificación de situaciones de aprendizaje, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Yo que en esta situación, entonces tengo que analizar el contexto del uso de la lengua. Los alumnos, en este caso, en estos programas, en estos dos proyectos, analizamos el contexto de uso de la lengua. Tienen que estudiar temas de comunicación, tienen que saber manejar temas de comunicación y estudiar de qué se habla en estas situaciones. Tienen tareas, ¿vale? Propósitos comunicativos que tienen que poner en práctica. En práctica tienen que actividades comunicativas de la lengua y tienen que poner en práctica estrategias, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos dos repositorios, dos portfolios, en que un portfolio, por ejemplo, de un trabajo que hicimos con alumnos de la Universidad de Padua, ¿vale? Donde resumieron todo su trabajo, ¿vale? Bien, y bueno, al final, bueno, me gusta siempre acabar con una reflexión de Inger Enqvist, de una conversación, bueno, un libro de conversaciones controversias educativas que se publicó en España en 2019. Y en la pregunta de el hecho de trabajar con idiomas extranjeras como material de trabajo, ¿le ha configurado su manera de pensar? ¿Vale? ¿Veis, no? O sea, que cómo nosotros a través de este trabajo que nosotros hacemos con este currículo orientado a la acción, con la atención a la afectividad, a la interculturalidad, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer? Queremos educar al alumno, ¿no? La gran importancia de lo que habla hoy en día de las soft skills, ¿no? Bueno, Inger Enqvist nos dice, lo que hacen los estudios de idiomas es que te obliguen a prestar atención a los detalles y siempre preguntarte qué significa lo que estás leyendo o escuchando. Te enseñan a trabajar duramente. ¿Veis? El trabajo, el esfuerzo. A mí me encanta que haya un trabajo, un esfuerzo, porque si no, no sabemos enfrentarnos a las dificultades de la vida, ¿vale? Que yo veo, por ejemplo, un problema en los alumnos no italianos, sino de nacionalidad, por ejemplo, estadounidense. Veo que tienen grandes dificultades en este tipo, el trabajo duro. Bueno, o aún así, dice, aceptar que estás lejos de tener una capacidad de un nativo. Dice, en este sentido, el estudio de idiomas enseña humildad, eres una persona adulta, pero en la otra lengua eres más torpe que un niño o un joven. Eso cuesta aceptarlo. Dice, te esfuerzas, pero incluso así corres el riesgo de cometer errores, de no entender y quizá de hacer el ridículo, ¿vale? Dice, cuando estás aprendiendo una lengua extranjera, aprendes a estar atento, la importancia de la atención, porque si te equivocas en una letra, una palabra puede significar otra cosa. Aprendes a observar, a comprobar, a perseverar. Mirad que 3 verbos tan importantes en nuestras vidas, ¿vale? Observar, comprobar, perseverar, ¿vale? Aprender a automatizar las reglas gramaticales, eso está claro, de una lengua extranjera, requiere un esfuerzo y una práctica. Finalmente, estudiar una lengua necesariamente significa aprender una nueva perspectiva sobre el mundo. Aprender lenguas es ampliar la perspectiva sobre el mundo y viajar intelectualmente. Y creo que es lo que hemos hecho hoy. Yo quería presentaros este viaje que se puede hacer a través del estudio de una lengua. Y nada más, yo quiero ya volver aquí y bueno, tengo que poner otra vez el vídeo. A ver, bueno, muy bien, ¿me tenéis aquí otra vez? Bueno, Graciela, muchísimas gracias por fue realmente un viaje, fue un recorrido de la teoría a la práctica. En este sentido te quiero agradecer muchísimo porque, claro, aquí tenemos alumnos que están aprendiendo, pero que muchos de ellos van a ser probablemente futuros profesores. O sea, tenemos en este grupo de 50, 60 alumnos futuros traductores, futuros mediadores, pero también futuros profesores, ¿no? Con lo cual, yo quiero
destacar, luego paso a la segunda parte de tu exposición, pero en la primera parte, y lo digo también para los alumnos, es muy importante este recorrido que ha hecho Graciela en relación a este paso, ¿no? de los planteamientos de la lingüística estructural de Saussure, que en clase, por supuesto, lo menciono bastante porque es un poco el padre, ¿no? Un poco el padre a partir del cual cometer un parricidio, ¿no? Pero partimos de Saussure. Y luego todo ese viaje, ¿no? Al enfoque nociofuncional, al enfoque comunicativo, ¿no? Porque el enfoque comunicativo y Wilkins, bueno, el fundador, digamos, de este enfoque, dio pie luego a la elaboración, a la redacción del cuadro europeo de riferimento per le lingue, ¿no? El marco europeo de referencia para las lenguas. Y luego, como bien explicabas, ¿no? Ese movimiento desde lo comunicativo hacia la cuestión del enfoque por tareas. Y entonces, lo que yo quería comentar, para que los alumnos sepan, porque además la clase que has dado es sumamente interesante, no solamente para pensar el español, sino las otras lenguas, porque como estamos hablando de un documento redactado por el Consejo de Europa, es decir, un documento redactado por el Consejo de Europa, que luego el Instituto Cervantes convirtió en el PCIC, Plan Curricular del Instituto Cervantes, porque cada lengua nacional debía tener su propio documento en la propia lengua, pero estamos hablando, mencionamos al Instituto Cervantes como organismo, pero en realidad tenemos que darnos cuenta de que es un documento, ¿no? Que nos sirve, digamos, todos los niveles de referencia, todas las descripciones e inventarios encuentran una equivalencia en el francés, en Bélgica, en el español de España, con la precisión de que el PSIC habla de la presencia de varias normas cultas y aparecen muchas especificaciones del modo en que se utiliza la lengua en otras variedades, por ejemplo, en América Latina. En este sentido es muy preciso el PSIC, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es a que es muy importante que los alumnos conozcan este documento y conozcan este documento en las otras lenguas que están estudiando, porque aquí tenemos alumnos que están estudiando alemán, que están estudiando francés, etcétera. Esta es, digamos, la transposición a la lengua española. Y todos estos conceptos que has venido explicando al principio, digamos, yo quiero hacer un énfasis en lo importante de que los alumnos conozcan estos conceptos. Y bueno, y luego todos estos ejemplos prácticos que has ido dando, que seguramente me dio mucha pena no haber podido ver estos podcasts porque hubieras teniendo un poquito más de tiempo, verdaderamente valdría mucho la pena haberlos compartido en tiempo real contigo, que eres la directora de este centro. Y bueno, yo quería en realidad antes he visto la imagen de mi colega Sagrario de Río Zamudio, que estaba por ahí, que es, digamos, es mi compañera en el área de lengua y traducción española. Y quiero preguntar si hay algún alumno que quiere hacer algún comentario o algún colaborador lingüístico que quiere preguntar, comentar, tiene alguna duda. A ver, sé que he hablado mucho y a veces puedo resultar como un poco, un poco extensa, ¿no? Pero no quiero asustarlos, a ver si alguien participa y pregunta, comenta. A lo mejor, yo no he visto el chat, no lo he visto el chat, no me ha dado tiempo ver el chat, a lo mejor hay... Valentina Fasullo, ha registrato il tuo messaggio. Yo simplemente lo que he hecho antes es comentar el libro de Ben Goldstein para trabajar con las imágenes, ¿no? Las imágenes ¿Sí? como recursos didácticos, porque lo vimos en tus ejemplos prácticos, es evidente cómo potencia la enseñanza el uso de imágenes, ¿eh? Es mi Biblia. Claro. Sí, sí, sí. Sí, lo utilizo muchísimo. Yo a partir de ese texto, yo lo utilizo y aplico, bueno, utilizo muchísimo lo que son las fotos. Sí, exacto.
exacto. Yo lo utilizo y tengo muchísimas actividades bueno, creadas a partir de los consejos de Ben Goldstein, sí. Y sobre todo has visto que he utilizado muchísimo la pintura, ¿vale? Sí. O sea, actividades que se pueden hacer, que a lo mejor el libro de que estamos hablando utiliza con fotografías o con imágenes que a lo mejor no pertenecen a la cultura de lengua hispana, ¿no? O sea que, porque él utiliza muchísimos cuadros de Hopper y entonces, bueno, sí, pero si podemos aplicar eso además, ¿no? Claro. Estos recursos, además, a la pintura española o qué sé yo, Frida Kahlo, o no lo sé, o Botero, o sea, pues, para citar los más conocidos, ¿no? Y entonces sí, lo utilizo mucho, 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 sí, ese libro. Sí, y has visto que sí, Sí, lo sí, tengo en la enseguida, otra sala. enseguida. No lo has nombrado, pero he dicho Ben Goldstein. O Sí, sea sí, que había sí, un sí, lenguaje sí, común, sí. Y sí, luego sí. has nombrado Aula Internacional de Difusión. Sí, Trabajas porque por ejemplo, Aula Internacional, que lo conozco bien, me parece un buen método. También me sí, gusta mucho Vía Rápida de Difusión. No sé sí, si lo conoces, sí, Vía sí, 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 Mm. sí, En también. el centro trabajan con este tipo de métodos, de manuales. Sí, sí, bueno, o depende del tipo de curso que tengamos, porque claro, porque si es un curso de solo 1 o 2 semanas, entonces ahí nosotros utilizamos materiales que nosotros realizamos, o sea, son materiales creados por el centro. Y como tú puedes ver, yo creo muchísimos materiales, muchísimos los creamos con los profesores, pero bueno, doy el input y después los profesores siguen, lo ponen en práctica, ¿no? Porque yo no suelo dar clases, o sea, yo doy clases si son clases de traducción al italiano o niveles muy bajos, y porque bueno, ya el trabajo pero sí que diseño materiales, eso me gusta mucho, sí. Sí, Y sí, el entonces, diseño de materiales, porque ningún libro, digamos, cumple sí, con todas nuestras expectativas. Esto también lo digo para los alumnos, ¿no? sí, Y bueno, me consta que las colaboradoras lingüísticas, estaba antes Esther por ahí, que más allá de la adopción de un libro, el otro día lo hablábamos, más allá de la adopción de un libro, hay toda una parte en la que creamos materiales, integramos con actividades creadas por nosotros, ¿no? Ningún libro consigue concentrar todas las necesidades que tenemos en cada sí. curso. ¿Mm? Yo solamente quería comentar, si puedo, ¿no? Una Sí, cosa. por supuesto. Que, bueno, me ha parecido súper interesante, de verdad, Graciela, muchas gracias. Y bueno, el tema de las imágenes, me ha parecido muy interesante también el tema que has comentado de las grabaciones de los estudiantes, ¿no? Porque es una forma en la que ellos también pierden un poco el miedo a enfrentarse directamente, ¿no? Y Sí, además creo que todo este tipo, toda esta metodología aumenta muchísimo una cosa que yo siempre hablo con ellos, que lo pueden corroborar, que es el tema de la creatividad, ¿no? Porque muchas veces ellos ven cosas que tú no ves. Somos humanos, cada uno tenemos una sensibilidad, o sea que me ha parecido muy interesante. sí. El único problema que veo yo con respecto a nosotros es la cantidad de alumnos para trabajar, porque este método, Graciela, no sé, ¿con cuántos alumnos estáis trabajando? Es que Bueno, claro, nosotros nosotros hay trabajamos, grupos en que manejamos 40, 50, 60. sí, sí, no, nosotros trabajamos con clases con 10, 12 alumnos, Claro, pero sí que esto lo podéis hacer creando grupos eh, tú imagínate, si tú tienes a 50 alumnos, creas 10 grupos, ¿vale? sí, Bueno, un buen grupo es 4, ¿vale? Mm. Entonces, porque 5 ya son muchos. Pero sí que puedes dar tareas de este tipo, ¿vale? Y entonces, y después los alumnos mismos, por ejemplo, pueden cargar este tipo de material en
qué sé yo, yo, por ejemplo, en Google Sites, sabes que son gratuitos. Yo tengo muchísimas herramientas, utilizo muchísimas, soy una experta ahora ya en herramientas digitales, sobre todo gratuitas. No, es verdad, es que en eso también nos tenemos un poco o sea, que poner al día, porque claro, también tenemos una edad, que todo esto nos ha pillado un poco, ¿sabes? Pero bueno, Sí, yo creo que hay muchas herramientas. sí, muchas. Yo he nombrado varias, habéis visto, ¿no? Os he Sí, sí, me he nombrado apuntado varias. varias, sí. Hay He apuntado muchísimas. varias. Sí. Aquí leo una pregunta sumamente interesante de una alumna, que leo la pregunta que la ha escrito en el chat, Laura Ballani. Quisiera hacer una reflexión sobre el rol del profesor, porque el método activo es sin duda fundamental para un aprendizaje más completo, pero creo también que el profesor tiene que empatizar con los estudiantes y para mí este es el aspecto más difícil, porque depende de las características subjetivas y del carácter personal, no solamente del profesor, sino también de los alumnos. Antes hablabas, Graciela, de los estilos de aprendizaje, ¿no? Sí. Y de los distintos tipos de inteligencia. Gardner ha hablado mucho, ¿no? De los distintos tipos de inteligencia y creo que, claro, parte de la diversidad, partimos de una diversidad humana, ¿no? Una diversidad en el plantel docente y una diversidad entre los estudiantes. Creo que es muy acertado lo que está diciendo Laura, ¿no? Que uno como docente también tiene que aprender a conocer cuáles son los estilos de aprendizaje de sus alumnos y no forzar, ¿no? Determinadas situaciones que quizás podrían ponerlos en una situación de exposición, pero por otro lado fomentar la interacción, porque hablabas antes de la importancia de la interacción, ¿no? Que es algo que ha sido, por lo menos a mí particularmente como docente este año y meses, ha sido muy difícil limitar la interacción a una pantalla, ¿no? Donde la interacción se vio bastante amenazada, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, y supongo que también algunos alumnos que están aquí presentes me lo han comentado, la interacción que es básica también para el aprendizaje, lamentablemente se vio afectada. Pero me parece un comentario sumamente acertado este de Laura. Esto está clarísimo, sí. Claro, nosotros no podemos motivar a los, o sea, no, los alumnos se tienen que, la motivación viene desde dentro, ¿no? O sea, que nosotros tampoco, pero sí que podemos crear unas situaciones, crear unas actividades, ¿vale? Donde el alumno se encuentra más a gusto y qué sé yo, tú haces una actividad donde a lo mejor uno tiene que escribir, que es un poco más tímido y entonces aquí se expresa más, el otro alumno a lo mejor en cambio, bueno, le da igual, o sea que hablar o no, o sea que tú vas creando actividades distintas de varios tipos y entonces uno se encuentra a gusto con una o con otra. Y después trabajar con los grupos, es que hay un libro magnífico sobre la cooperación. Yo no recuerdo la... Es un profesor chileno, es que os lo pondré, si queréis, y os puedo pasar en la presentación y después Sí, por podéis poner favor. el enlace. Podéis poner el enlace. Me falta trabajar la bibliografía, porque yo siempre pongo al final de la presentación la bibliografía. No me ha dado tiempo No te acabar. preocupes, cuando puedas, pero sería interesante, sí, que los alumnos Entonces, tuvieran estas sí, referencias, sí. este profesor era un maestro, ¿vale? Era chileno, creo, y este maestro vino a España y entonces empezó a trabajar con grupos y nada, no conseguía eso del empatizar con los alumnos, no conseguía, había unos alumnos que tenían a lo mejor una constancia tremenda, pero nunca llegaban a entender a lo mejor lo que explicaba el maestro. Y entonces la mujer que había sido o que había estudiado en un pueblo donde con un maestro que tenía a la vez varios niveles, ¿vale? Tenía el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y daba clases de forma simultánea en primaria a los 4 niveles, le dijo, oye, yo he trabajado así, ¿y sabes cómo hacía? Creaba grupos.
Y entonces eran grupos de trabajo. Y entonces él va definiendo, dice, el mejor grupo son de 3 o 4 alumnos, nunca más porque es más complicado gestionar el alumno. Te da todos estos pequeños detalles de cómo trabajar, cómo crear dinámicas de grupo y cómo cooperar. Sí, y hay un concepto, esto que estás diciendo, hay un concepto que viene de la pedagogía que es el del andamiaje, ¿no? El andamiaje, que es cuando hay un alumno que quizás tiene una competencia más desarrollada que otro, que tiene otro tipo de competencia, entonces en esta interacción uno es como que es el andamio, ¿no? Del otro. Creo que es Donald Winnicott quien ha hablado del andamiaje en la pedagogía, que se generan estas dinámicas entre los alumnos. Y a mí, por ejemplo, a partir de esta pregunta que hacía Laura, me he acordado que durante este semestre di una actividad de traducción y he creado parejas didácticas, parejas de estudiantes, digamos, parejas, ¿no? Y algunos alumnos me escribieron un correo electrónico diciéndome, profesora, quisiera trabajar solo o sola. Y yo dije, perfecto, o sea, ¿no? Y hay otros que estaban contentísimos de poder trabajar en pareja. Y tengo que decir lo que decías tú, que los alumnos que trabajaban solos realmente habían trabajado muchísimo, es decir, no era que, quiero decir, se encontraban mejor en otro tipo de dinámica, ¿no? Y hay otros que pudieron trabajar de a dos discutiendo muchísimo, y me lo decían, ¿no? Que se habían generado verdaderas discusiones en torno a construcciones, frases, palabras, y entonces el hábitat, digamos, privilegiado era la pareja, ¿no? El par de estudiantes. Entonces también pasa porque los docentes seamos sensibles, ¿no? Un poco a las necesidades y a las particularidades de la personalidad de los estudiantes, ¿no? Pero como tú decías, dar actividades que permitan esta variedad, ¿no? Esta diversidad. Por ejemplo, antes os he presentado la actividad que se hace el debate por Flipgrid. Flipgrid, tú abres, entras y creas una zona de debate y los alumnos, es como un chat, un blog, ¿vale? Y cada uno va comentando cosas. Tienes un tema, tienen que debatir, no sé, qué sé yo, si tenemos que ir a comer la pizza y dónde, ¿no? Pero puede tener esa función, pero también puede tener la función de una actividad en que tienen que opinar sobre algo. Entonces, cada uno va comentando y se crean diálogos. Como un foro, ¿no, Graciela? Sí, Como un foro, ¿no? Claro, como un foro. Yo no sé si vosotros tenéis todas estas herramientas yo aquí que trabajaba lo he trabajado alguna vez con los grupos de la especialística, ¿no? Con los grupos más elevados, porque son menos numerosos, claro. Ahí está, ¿no? Sí, esto que señalabas, Esther, es importante, claro. En el aula de lenguas esto es importante. Y otro, perdón. Hola, Graciela. Hola, ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, Nada, bien. yo una cosa, porque claro, como yo he sido durante tantísimos años lectora, pues una de las cosas que a mí me costaba mucho aquí aquí y en otras universidades que he trabajado, es que los alumnos, como en Italia está lo de la asistencia voluntaria, pues era muy difícil, o sea, las actividades había que empezarlas y acabarlas en el mismo día, porque si tú dejabas una actividad para el día siguiente, entonces ya al día siguiente ya venían otros alumnos. Y eso es lo que yo más he sufrido, la inconstancia. Solamente en el CLA sí que, como la asistencia es obligatoria, ahí sí que puedes, o sea, ahí sí que he trabajado por grupos, he aplicado distintos métodos, pero en la universidad es muy difícil. Es muy difícil por eso, porque los alumnos vienen, no vienen, hoy te encuentras a 5, mañana a 10, al otro 15 y así. Y entonces eso es terrible. Y por eso yo envidio mucho lo del centro de Antonio Machado y otros centros o el Cervantes y tal, que pueden trabajar porque tienen eso, tienen una asistencia continua. Así que eso era un comentario. Bueno, a ver si hay algún alumno más que quiere preguntar algo. Pueden hacerlo oralmente o escribir en el chat, por supuesto. Que
Ya vamos a ir terminando, pero si alguien tiene algo más en el tintero para comentar, para decir. Venga, animaros, que además aquí tenéis una gran oportunidad de decirnos las cosas que nos tenéis que decir. No, sí. Es Sì. verdad. Poi sono friulana, ditelo in italiano, dai. Sì, potete Chiaro. tranquillamente Tutto parlare in in italiano. italiano. Sì, questa è un'aula plurilingue, l'ho detto all'inizio. Sì, io sono italiana, quindi anzi non solo friulanissima, quindi potete, se volete, potete parlare anche in italiano, se volete farmi una domanda. Per Furlan. Sì, in furlan. Sono un po' arrugginita in questo l'uso del friulano, ma insomma capisco, ecco. Sì, es que me sale el español, no hay forma. Laura, tu per esempio, no? Che hai messo questo commento, no? Che sei una partecipativa, è una allieva mia di Marisa, no? La conosciamo bene, Laura. Perché hai fatto questo commento? Come ti è venuto? Cioè, cosa hai pensato? Ma ho riflettuto al fatto che mi sono trovata in tutto il mio percorso di studi, non soltanto all'università, ma con diversi professori e diversi metodi, e io stessa mi sono accorta che nel momento in cui il professore riusciva a creare una connessione con me era tutto più semplice, cioè a volte anche parlando le lingue, come nella riflessione che abbiamo fatto, ci mettiamo quasi in ridicolo e questo ci fa un po' paura, perché abbiamo paura di fare errori, abbiamo paura di parlare, di provare un po' vergogna in un certo senso. E io stessa mi sono accorta che con alcuni professori era una cosa molto più semplice, mi veniva più naturale e non mi sentivo, tra virgolette, giudicata per questo. E quindi mi sono accorta che l'apprendimento per me era molto più semplice e molto più tranquillo, la situazione era molto più rilassata. C'è una espressione in italiano, no? Lo di sentirti a tuo agio, no? Sì, L'altro giorno esatto. io l'ho subito io ho avuto la percezione che lo avevi con me. Non so se ti ricordi l'episodio, una delle ultime lezioni, che non so che cosa ti ho chiesto e mi hai detto, però professore, aspetta un attimo, che è che sono in macchina, che stai guidando, non è Sì, utile. sì. No? E allora io, questo è un fatto, mi ha fatto capire, no? Dico, mi ricordo, no? L'aula quando io andavo all'università, questa distanza, no? Tra professore e allievo, no? Di dire, come le spiego io a un professore che sto viaggiando e che sta seguendo con il telefonino, no? Tutta questa situazione, questo ambiente, no? Di fiducia, di vicinanza con il professore, penso che è tanto importante, no, Graziella? sì. E che sfortunatamente in Italia c'è questa distanza, no? C'è la Sì. distanza tra professore ed alunno. Io ho lavorato qui anche all'università e all'inizio quando sono arrivata mi dicevano Graziella, io dico come mi parlano questi, no? Mi davano del tu, mi sembrava all'inizio che mi mancassero, che non ci fosse il rispetto, no? Si arrabbiavano anche con me, ma questo aveva anche ha un aspetto molto positivo, perché riuscivo a creare un rapporto molto più tranquillo, molto più rilassato, no? E quindi si poteva lavorare molto di più. Poi anche io ho lavorato nella pandemia, no? Ho lavorato proprio in linea con questi gruppi dell'università, che io insegnavo in lingua italiana e traduzione, no? Italiana all'università. E per me è stata un'esperienza stupenda, perché entravo nelle loro case, e quindi io vedevo la persona che stava in cucina, che la sua mamma preparava il pranzo, mi ha avvicinato a loro moltissimo, moltissimo, sì. Quindi questo è stato possibile qui, no? E poi c'è un altro punto che non abbiamo toccato, ma che è importante, che è come si tratta l'errore. È fondamentale, è fondamentale. Purtroppo non ho potuto parlare di questo perché insomma avevo già sforato il mio tempo massimo, ma insomma avete visto che in tutte le attività che io ho proposto erano attività in cui per esempio si poteva anche non si sbagliava, non c'era una risposta corretta o giusta o sbagliata, no? Era una risposta aperta molte volte, no?
E poi l'errore. L'errore cosa faccio? Correggo continuamente? Come tratto l'errore in classe? Se io correggo continuamente o tratto male, no, non si dice così, no? Non bisogna neanche lasciar correre, lasciar passare tutti gli errori, perché se no si fossilizzano, ma questo è chiarissimo, però se io vedo che un alunno ha difficoltà, è timido, io non, cioè, dobbiamo essere anche un po' psicologi. E che questo che stai dicendo, Graziella, in realtà quando tu hai parlato di Francisco Mora, lui scrive proprio sulla neuroeducazione, c'è tutta un'indagine, una ricerca molto seria riguardante gli effetti della serenità e dell'autostima negli studenti che imparano altre lingue, questo si collega direttamente con i risultati linguistici. Non stiamo parlando di soltanto risultati legati all'emotività, eccetera. Risultati linguistici, quello che si chiama l'attuazione, quando parlavo prima dell'attuazione, ossia Francisco Mora lavora proprio su questo, sulla neuroeducazione, e fa una ricerca quantitativa, non soltanto qualitativa, ma quantitativa, studiando gli effetti di questi ambienti che favoriscono la serenità mentre si impara una lingua, perché è quello che diceva la studentessa prima, quando non abbiamo una padronanza perfetta di un'altra lingua, ci sentiamo che facciamo una brutta figura, che siamo ridicoli, no? Allora, nel caso delle lingue straniere è pure più importante pensare all'affettività legata proprio alle competenze linguistiche, pragmatiche, lessicali, grammaticali, che per carità ci devono essere. Ossia che bueno, tener esa buena predisposición. La predisposición es fundamental, obviamente. Ma io siempre empiezo las clases diciendo, si hay l'errore, ¿no? Se equivoca quien tiene boca. Exacto. Y estamos para aprender, porque si lo supiéramos todo no estaríamos aquí, ¿no? Eso es. Io también me puedo equivocare, anch'io mi posso sbagliare, quindi non preoccupatevi, stiamo imparando una lingua, e quindi sì, tu crei questo ambiente, e poi ci sono queste piccole strategie, no? Per esempio, per imparare il vocabolario sono piccole, vi ho detto per esempio ricordare, no? Per esempio, per me era un grosso problema non ricordare sempre tutti i vocabolario, no? Sono píldoras che tu vas dando continuamente. Tu devi fare continuamente questi piccoli esercizi, perché affinché gli alunni imparino tutto il vocabolario che tu stai trattando, con crucigramas, sopa de letras, hemos visto antes il beo, ¿vale? Così l'alunno, con tutti questi piccoli giochi, è a suo agio, e quindi ha meno paura di sbagliare. Allora, gli studenti presenti, che saranno anche docenti, perché ora si trovano dall'altra parte, no? Ma in un futuro saranno, penso, forse alcuni saranno docenti. Allora, è buono che loro conoscano queste prospettive, no? Questi approcci dell'educazione e dell'insegnamento dello spagnolo. Sì. Io vi consiglio anche un altro libro che, a parte di Mora Teruel, è Begoña Ibarrola, Aprendizaje Emocionante. Quello non lo conosco, quello lo cerco. Sí, yo dimos un taller en el centro internacional, este invierno, dimos un micro taller sobre las emociones en el aula, y justamente ella nos dio un taller de un par de horas, fue magnífico. Bueno, a mí su trabajo, ella ha trabajado muchísimo los cuentos. Yo sé que tú... Sí, ha escrito más de 200 cuentos sobre emociones, ¿vale? Emociones y sentimientos.
y son cuentos para niños, o, bueno, de varias edades, entre 3 y 10 años. Ella trabajó como psicóloga con problemas que habían tenido, o con alumnos que habían tenido dificultades de aprendizaje. Y entonces problemas de autoestima, ¿vale? Ella empezó ahí a reflexionar sobre esto. Su libro a mí me parece interesantísimo, Aprendizaje emocionante. Y después también los cuentos. Tú eres madre, ¿no? No sé dónde he visto que la imagen. Sí. Para tu niña, o sea, educar a niños felices, me parece que hay una colección de cuentos. Yo hice un trabajo sobre cómo enseñar a partir del cuento para educación primaria. Bueno, lo di a profesores, es un curso de formación que yo di a profesores ingleses. Y entonces sí que trabajamos, yo trabajé con estos libros de Begoña Ibarrola, con los cuentos, además de haber leído. Ibarrola es el apellido. Ibarrola, sí, Begoña Ibarrola, SM, está publicado en SM. Y bueno, quien también ha escrito bastante sobre esto es Fontcubierta. De hecho, lo decía cuando lo presenté hace unas semanas, él fue mi profesor hace como 10 años en cursos de posgrado de la Universidad de La Rioja, y me acuerdo que hice un curso de especialista sobre la enseñanza del español como lengua segunda para inmigrantes, es decir, inmigrantes que llegaban de África o de otros países a España y tenían que aprender la lengua viviendo en España, y toda esta situación, ¿no?, de dificultad que no favorecía el aprendizaje de una lengua. Entonces, en este caso de esta población, digamos, vulnerable, ¿cómo fue importante para que pudieran aprender la lengua española como lengua segunda, generar espacios de serenidad, de una mayor autoestima? Es decir, en estas poblaciones en particular, cuidar el factor afectivo es particularmente importante. Y recuerdo que hemos leído artículos suyos sobre esto que estás comentando, ¿no? Sobre la base de lo que ha escrito Jane Arnold y sobre la base de lo que ha escrito, por supuesto, Mora. Pero bueno, a Begoña Ibarrola no la conocía, la voy a buscar. Sí, no, tiene toda una parte en que describe, bueno, el cerebro, porque claro, nosotros somos profesores y trabajamos con cerebros, ¿vale? Está claro, y tenemos que saber cómo funciona. Le soglie d'attenzione. Sí. Nosotros nos hemos pasado porque o sea que los alumnos ya no prestarán mucha atención, se estarán ya cansadísimos de nosotros. Pero porque sabéis que, por ejemplo, cada 10 o 15 minutos hay que hacer una broma, cambiar de actividad, porque si no, los alumnos no prestan atención, ¿no? Pierden la atención. Y es normal. Desconectamos nosotros también, ¿no? Está clarísimo. Sí. Bueno, Graciela, si no hay más preguntas del público, más comentarios, entonces la verdad es que te queremos agradecer todas, hablo en femenino porque en este momento somos todas profesoras mujeres. Seguramente cuando esté subida, colgada esta grabación, voy a difundirla también entre las demás compañeras que no se han podido conectar. Sumamente productiva, te agradezco que hayas integrado la teoría y la práctica y toda tu experiencia, ¿no? Y además tu experiencia bilingüe o plurilingüe. Así que muchísimas gracias, Graciela, por tu generosidad. Nada, gracias a vosotros y, bueno, a vosotras. Bueno, pero habrá chicos, ¿no? Había algún alumno conectado, estaba Fabio Margarit por ahí. Bueno, Chao, Graciela. Bueno.